exposición tenemos el proceso administrativo que va de la mano con el proceso de planeación, en el que se basa en el diagnóstico situacional de la empresa. Va detallando el servicio que brinda esta, como es el servicio público de la zona de concesión que abarca distintos distritos y departamentos en los cuales está La Libertad, Cajamarca y Ancash. En Cajamarca se abarcan 7 provincias distintas mediante la distribución y la comercialización de de energías eléctricas, que son adquiridas por empresas generadoras. También presenta historia, visión, misión, objetivos, estrategias y acciones. Primero hablemos sobre la historia. Eh, Empezando por su historia, sabemos que fue constituida en el marco de la Ley General de Electricidad número 23.406 sobre la base de la empresa de energía hidroeléctrica Andina S.A., Sociedad Anónima, que se constituye el 22 de noviembre de 1946 con sede principal en la ciudad de Lima, teniendo como actividad principal la generación de energía eléctrica. La visión de esta empresa es ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, además de consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna e eficiente, y además ser conocidos, son conocidos por brindar servicios de buena calidad. La misión de esta empresa es ser creada con el fin de satisfacer las necesidades de las personas en lo que le concierne el acceso de la energía, así como también ser una empresa de distribución eléctrica con un excelente trato hacia sus clientes, a los clientes actuales y a sus futuros clientes. Presenta como objetivos metas que, por ejemplo, van de la mano con el objetivo principal de la empresa, que sería satisfacer las necesidades de las personas, hacerlo de una manera estable y así también maneja estrategias para lograr esos objetivos, que vendrían a ser fomentar el desarrollo de nuevas ideas, optimizar sus recursos. De esta manera hacen que sus trabajadores trabajen de una manera eficiente para lograr los objetivos de las empresas. ¿Cómo manejan las acciones? Que sería el otro punto. Sería atender de manera oportuna los requerimientos relacionados. Esto viene a ser qué cosas van de la mano con el servicio que ofrecen. Por ejemplo, la atención al cliente, la atención hacia sus inversores, hacia sus socios, la atención hacia sus trabajadores y las acciones que esta empresa maneja sería los procesos que utiliza para los proyectos que la empresa vaya a hacer hacia un futuro. Tenemos tipos de planes que sería dividido en 3, planes tácticos, planes operacionales y los objetivos departamentales que ahí se pueden ver. Los planes tácticos son 4, la planeación de nuevos procesos, la planeación y desarrollo de producto mercado, la planeación y desarrollo de recursos y la planeación de operaciones. Todos van divididos por departamentos, o sea, esto quiere decir que distintos departamentos se encargan de supervisar esas actividades y serán mencionadas a continuación. Por ejemplo, en la planeación de nuevos procesos tenemos un cuadro, el primero que se ve en el centro, la identificación de oportunidades de innovación, que esto significa que la empresa busca innovar los recursos que va a utilizar, innovar las oportunidades que a futuro les va a beneficiar a ellos, y todo esto es revisado por el supervisor de proyectos TIC. También tiene planeación y desarrollo de producto mercado, que se divide en 3 sectores, 3 cuadros que podemos ver ahí. Son la reasignación del puesto de trabajo, la evaluación del desempeño y promover el respaldo del personal. ¿Esto qué quiere decir? Esto todo se basa en lo del trabajador. La evaluación constante de este, por ejemplo, cómo se va desempeñando, y si es así, la reasignación de su puesto de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que se le subirá de puesto, se le da una responsabilidad mayor por la calidad del trabajo que ha presentado, el profesionalismo de este. Y todo esto es verificado por el jefe de área TIC. Así como también tenemos la planeación y desarrollo de recursos, que también asimismo está desarrollada por 3 sectores, que vendrían a ser definir mediciones para monitorear el cumplimiento continuo de QMC, definir los acuerdos con los clientes y crear la información comprensible para el usuario. ¿Esto qué viene a hacer? Cuando hablamos de crear información comprensible para el usuario, nos referimos a
uno de los principios de la empresa, que vendría a ser la transparencia no solamente con sus trabajadores, sino con los clientes, acerca del servicio que se le está ofreciendo, acerca de cómo va a ser la instalación, acerca de cómo es el cobro que se realiza mensualmente por el consumo de la electricidad. Definir los acuerdos con los clientes, que eso es lo que voy. También que las personas sepan dónde pueden encontrar la página, dónde pueden hacer sus reclamos, a dónde puedan llamar para ser atendidos. Y todo esto es verificado por dos tipos de jefes. El primero, que se encarga de los acuerdos, viene a ser el jefe de área TIC, y el segundo vendría a ser el supervisor de aplicaciones de negocio. Por último, en este sector tenemos el supervisor de redes y telecomunicaciones, que se encarga de definir las mediciones para monitorear el cumplimiento continuo. Ahora, como último punto de los tipos de planes, tenemos la planeación de operaciones, que se divide también en tres, y vendría a ser el monitoreo y mantenimiento, esto mismo de los procedimientos que se realicen, el monitoreo de los procedimientos, ver que se está llevando a cabo de la manera correcta, y el mantenimiento de los materiales que se utilicen, o sea, mantenimiento de la relación que hayan puesto en una casa, por ejemplo, el mantenimiento del alumbrado público, si sucede algún problema, verificar que todo esté conforme, ¿no? Y también la evaluación de los componentes de infraestructura tecnológica, que va de la mano también porque los dos son supervisados por el supervisor de infraestructura y servicios. Y por último tenemos evaluar los requerimientos planteados por los usuarios. ¿Qué necesita el cliente? ¿Qué ¿Por qué está reclamando el cliente? El cobro, por ejemplo, eh, elevado del consumo de luz, porque no está bien verificado, porque antes se utilizaban medidores manuales, y ahora la novedad son los medidores digitales, que han sido implementados en algunas casas, pero en algunas zonas más alejadas todavía tienen los medidores manuales, y el cobro de luz o el cobro de energía eléctrica, perdón, vendría a ser elevado. Entonces, esas cositas son las que se tienen que mejorar y son encargadas o son supervisadas por el supervisor de aplicaciones de negocio. A continuación tenemos la toma de decisiones, que va o está sectorizada en tres tipos de planeación, que vendría a ser la planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación operacional. Como primer punto tenemos a la planeación estratégica, que vendría a ser la medición anual del promedio. Voy a juntar un poquito más las pantallas de mis compañeras para que las puedan ver. Tenemos, como seguía diciendo, la medición anual de promedio, que viene a ser en los sistemas de generación, y esto se realiza mediante dos indicadores, que vendría a ser SAIDI y SAIFI. SAIDI significa duración, y SAIFI se basa en la frecuencia. ¿En qué se trata la planeación estratégica? En la distribución y la comercialización de energía eléctrica dentro de las áreas que habíamos mencionado, dentro de los departamentos, La Libertad, Cajamarca y Ancash. También actúan base a principios éticos. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa, a la hora de tomar sus decisiones, es consciente de que ellos tienen un código de ética, un código moral también, que hace que no afecte a la moral de sus trabajadores ni a su ética como empresa. También tiene la planeación táctica, que lo principal sería que la empresa se basa en la atención al cliente, en satisfacer al cliente y mantener una actitud centrada en el mismo, buscando así conocer las necesidades y mejorar su atención, ¿no? La planeación operacional sería promover los valores y el código de ética, que ya se había mencionado antes también en la primera planeación, que sería la estratégica, pero la planeación operacional sería, o sea, su punto sería crear conciencia, que su buen desempeño influye en toda la organización, o sea, no es solamente en las cabezas, no solamente en las personas de alto rango, sino son en todos los trabajadores, no importa el nivel en el que se encuentren. Ese es el valor que quieren transmitir ellos hacia las demás empresas como ejemplo, ¿no? Como el otro punto tenemos la organización, que vendría a ser como cabeza el directorio, y luego se van dividiendo en más órganos y más gerencias, que ahorita les voy a estar mencionando. El directorio, primero tenemos al órgano de control institucional. Tenemos a dos gerencias, la gerencia general y la gerencia regional. La gerencia general está sectorizada por el Comité Corporativo de Gestión, y luego la gerencia regional en 4 áreas, que vendría a ser el área legal,
su mismo nombre lo dice, se encarga de las actividades legales de la empresa, el área de administración de proyectos, el área de calidad y fiscalización, que se encarga del material que utiliza la empresa esté en buen estado, y el área de tecnología de la información. Más abajo podemos encontrar la gerencia técnica, la gerencia comercial y gerencia de administración y finanzas, que va a ser mencionada más adelante en la exposición, pero básicamente es la gestión interna de la empresa. Esta es la estructura y el proceso de organizar que maneja la empresa. Es básicamente lo mismo del anterior organigrama, que es un organigrama propuesto por ellos, actualizado. Y es todos los departamentos, en qué se divide cada gerencia, y abajo lo mismo, la gerencia corporativa técnica, la comercial y la regional. Sino que es otro tipo de organigrama, ¿no? Es lineal. La estructura del organigrama es lineal, basado en lo que hemos estudiado en el curso de administración. Ahora, por departamentización tenemos a lo que son todos los gerentes. Cada gerente, esos son los gerentes actualizados. Primero está la cabeza, que sería el gerente general, el señor Javier Muro Rosado, que había mencionado a mi compañera. Y luego tenemos a los distintos gerentes, que vienen a ser la señora Maritza García de los Ríos, es la gerente de Corporativo Administración y Finanzas, el señor Alfredo Orebrañez, que es el gerente corporativo comercial, el señor Luis Aguirre Pesantes, es el gerente corporativo técnico, el señor Simeón Peña Pajuelo es el gerente corporativo de Desarrollo y Control de Gestión, el señor Manuel Holguín Rojas es el gerente corporativo de Asesoría Legal, y el señor Roberto La Rosa Salas es el gerente corporativo de proyectos. Como había dicho anteriormente, cada, cada la empresa se basa en cada gerencia. Por ejemplo, uno no puede tomar una decisión, un trabajador no puede tomar una decisión sin que sea supervisada, o sea, sin que sea dividida el trabajo. Entonces, los gerentes se encargan de impartir órdenes a su grupo de trabajo, pero tampoco pueden tomar como decisión final lo que hayan buscado en ese proyecto, sino tiene que pasar por un filtro y pasar a ser visto por el gerente general. Es todo organizado por él. Él es como la cabeza de las gerencias, ¿no? Entonces, básicamente, ellos son los encargados de cada área, pero igual buscan la supervisión del gerente general. La cultura organizacional de la empresa está basada en 4 cosas, que vienen a ser los valores, las creencias, los rituales y la imagen corporativa de la empresa. Básicamente, tenemos como valores en Hidrandina la integridad, la innovación, el compromiso, la excelencia en el servicio y la pasión por el cliente. Algo que se ha mencionado continuamente en esta exposición vendría a ser la excelencia en el servicio y la pasión por el cliente. Es un valor principal en Hidrandina, la pasión por el cliente. ¿Por qué? Porque al final ellos se deben al cliente, ¿no? Tienen que saber cómo atenderlo, saber atender sus necesidades y mejorar continuamente para esto. Y como creencia tienen que hacerse cargo de las decisiones que tomen y las consecuencias que éstas traigan por medios de actos de la empresa. Asimismo, proteger la sociedad y el medio ambiente. Como ritual de la empresa, se basa en la eficiencia y la vocación al servicio del cliente, generando valor para las empresas de la corporación o las corporaciones que tengan dentro de la empresa, y cuidando a los ciudadanos y el país, encaminando todas las acciones al logro de sus objetivos. Esto quiere decir que todas las acciones que tomen son para alcanzar sus objetivos y metas propuestas realizadas por los trabajadores de la empresa. La imagen corporativa de Hidrandina ya se ha repetido muchas veces, pero una más sería que es una empresa de servicio público de economía mixta que opera en el rubro de la electricidad y pertenece al grupo Distroluz y forma parte de las empresas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, más conocida como FONAFE. Dirección. Tenemos en la dirección, vamos a ser divididas en las que son conceptos y las características de dirección. ¿Qué vendría a ser esto? Por ejemplo, la dirección es el proceso en el que Hidrandina va a hacer cumplimiento de las actividades de la empresa en lo que respecta a satisfacer las necesidades del acceso de la energía eléctrica. Esto se da a que sus distintos trabajadores operan acorde al cargo que tienen consigo en la empresa hidrandina. Por ejemplo, a lo que va con esta definición es que cada trabajador está en un sector en el que pertenece por las habilidades y la capacidad de este. No es que todos los trabajadores realizan todas las mismas actividades, o si uno tiene tiempo libre, ocupa el cargo del otro. No, todos están divididos por sectores,
dados las capacidades y las habilidades que estos tengan y básicamente es eso. En las características están las acciones destinadas a lograr objetivos, que primero debemos tener en cuenta los objetivos de la empresa, como por ejemplo sería mejorar la satisfacción del cliente, reducir el riesgo operacional, fortalecer valores empresariales y cumplir con la directiva de transparencia. Eso no solamente de los jefes hacia los trabajadores, sino viceversa, trabajadores hacia clientes. También tenemos impartir órdenes sin irandina. Las órdenes son impartidas por los gerentes. Sin embargo, es impartida por el gerente general, pero sin embargo, estas de igual manera deben ser supervisadas. No pueden tomar decisiones propias de la empresa sin antes ser supervisadas y pasadas por un filtro, porque esto afectaría hacia la empresa directamente. O sea, cualquier decisión debe ser supervisada correctamente. Por último, tenemos que la dirección es realizada en todos los niveles de la organización. Esto quiere decir que sin importar el rango en el que la persona opere dentro de la empresa, debe pasar por el proceso de dirección. Porque la importancia de esta misma es para cumplir los proyectos de la empresa, manteniendo la ética de la empresa y de la misma manera verificar de qué manera se realizarán cada una de las actividades de la empresa. Tenemos los elementos de la dirección y como primer punto tenemos al trabajo individual y el equipo. Existe en la empresa el trabajo individual y en equipo y esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, en una instalación de cableado, en una zona, no iría una sola persona, sino un equipo de técnicos dirigidos por un supervisor. ¿Esto qué quiere decir? Que en trabajo en equipo ya dimos un ejemplo, que vendrían a ser el grupo de técnicos en un proyecto. Pero el trabajo individual vendrían a ser las personas que se encargan de dar órdenes, ¿no? Que vendría a ser el otro punto, la autoridad. La autoridad, tomando como liderazgo, podemos guiarnos del organigrama presentado anteriormente, que cada directorio tiene como representante a un gerente que se encarga de dirigir a un grupo de personas en las acciones que éstas deben realizar. Y como tercer punto tenemos el alcanzar metas de la organización. La empresa hidrandina cuenta con planes estratégicos en los cuales se muestran los objetivos y metas que la empresa quiere alcanzar en un futuro y de la misma manera tienen un plan para cumplirlas. No es que solamente se trazan los objetivos, pero no saben cómo alcanzarlos, sino ellas tienen un plan estratégico que habíamos mencionado antes para poder alcanzar estas metas y todo esto es gracias al trabajo de sus empleados, ¿no? La supervisión como último punto, este elemento de la dirección está relacionado directamente con el proceso de gestión. Tomando a la empresa hidrandina, tenemos varios actores de gestión que habíamos mencionado antes y les dije que íbamos a ver al final, que vendría a ser la gestión técnica, gestión comercial y la gestión administrativa, que son las encargadas, son la gestión interna de la empresa. Por último, tenemos los estilos de liderazgo y comunicación. Básicamente, el estilo de liderazgo se representa de la empresa, es transaccional. Esto quiere decir, en otras palabras, que el líder maneja decisiones de alto cargo y los miembros del equipo de la empresa se mantiene una comunicación formal entre todos los trabajadores de la empresa. No es informal, así sean amigos, así sean compañeros, se conozcan de años, siempre dentro de la empresa se maneja una comunicación formal. Esto con el fin de que la empresa no pierda su esencia y se guarde el respeto correspondiente entre todas las personas que trabajan. Como otro punto tenemos en parte de la dirección, tenemos las buenas prácticas hacia el equipo del trabajo. En el primer sector encontramos que, o en el primer punto encontramos que cada sector de trabajo cuenta con el espacio requerido. Por ejemplo, los procesos administrativos cuentan con oficinas, por esto para las actividades que se deban realizar. Asimismo, las operaciones que se realicen bajo el ámbito técnico, el ámbito tecnológico, tienen su espacio, nada se mezcla. Como segundo punto tenemos las tareas son organizadas dependiendo del personal capacitado. Esto se los había mencionado antes que no las capacidades de las personas no están mezcladas, cada una está en un sector, para que esto beneficie a la empresa. También se hacen capacitaciones continuas para mejorar el conocimiento personal, lo tenemos como tercer punto. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa le importa a su personal, le importa que su personal avance. Esto con el fin de que siempre mejoren en el trabajo, siempre mejoren en sus actividades y por eso se realizan estas capacitaciones para ayudar al conocimiento del trabajador y lo que quiere lograr la empresa. Como cuarto punto tenemos, esta organización se encarga de reconocer el esfuerzo. Mi compañera había mencionado anteriormente que
la manera de reconocer el esfuerzo no solamente era con monetización, o sea, con bonos, ¿no? Por su esfuerzo o obviamente legalmente, sino también la manera de subir de puesto a la persona que se esforzaba, a la persona que llevaba tiempo esforzándose. Y de esta manera es como la empresa motiva al trabajador, ¿no? Y reconoce el esfuerzo de este y le otorga un cargo mayor, obviamente, me imagino que con un sueldo más alto que el anterior, pero obviamente este se hace análisis si es que la persona puede ocupar el puesto, ¿no? Porque hay trabajadores muy buenos, pero si les pones una responsabilidad mayor, no logran cumplirlo y esto solamente perjudicaría a la empresa. Y como último punto o quinto sería complementarse como empresa. Y esta es una de las prácticas más fundamentales que Irandina presenta, puesto que al estar en distintos departamentos deben tener la confianza y el compromiso no solamente los trabajadores, como había mencionado, sino con sus superiores, superiores con trabajadores y los trabajadores con los superiores, viceversa. Bueno, el proceso de dirección y planeación ya ha sido concretado. Ahora le doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición.